Ingeniero, muy buenos días. Mi nombre es Oscar Miranda Ceballos y lo voy a explicar, ¿no? El trabajo que acaba pendiente. Bueno, comencemos. El curso es Oleodárico Neumática 2, ¿no? Es trabajo práctico. El tema de desarrollar es cálculo de potencia de bombeo para un sistema hidráulico, ¿no? Ya, tenemos el cálculo de potencia de bombeo para un sistema hidráulico, ¿no? Vamos a dar una pequeña introducción. Una definición del sistema de bombeo. Bueno, como dice, un sistema de bombeo consiste en un conjunto de elementos que permiten el transporte a través de tuberías, ¿no? Y el almacenamiento temporal de fluidos, de forma que se cumplan las especificaciones del caudal y presión necesarias en los diferentes sistemas y procesos, ¿verdad? Ahora tenemos los elementos típicos y ejemplos. Bueno, en un sistema típico, además de las tuberías que se alcanzan, los puntos de origen y destino son necesarios. Otros elementos. Algunos de ellos proporcionan la energía necesaria para el transporte, ¿no? Como son las bombas, los lugares de almacenamiento y depósitos. Otros son elementos de regulación y control, como son por ejemplo las válvulas y equipos de medida, ¿no? Eso vamos a verlo en la figura 1.1, 1.2 y 1.3, ¿no? Que vamos a mostrar algunos ejemplos típicos. Bueno, acá podemos ver la figura 1.2, ¿no? Que es una red de distribución de agua potable, ¿no? A una población, ¿no? Vamos a ver acá los ductos, todo eso. Acá podemos ver tipo de pequeño circuito, ¿no? Óleo hidráulico. Bueno, acá podemos ver problemas de diseño y operación. La especificación básica que debe satisfacer un sistema de bombeo en el transporte de un caudal de un determinado fluido de un lugar a otro. Además, suele ser necesario que el fluido llegue al lugar de destino con una cierta presión y que el sistema permita un rango de variación tanto del caudal como de la presión. El diseño de un sistema de bombeo consiste en el cálculo y o selección de las tuberías, bombas, entre otros, que permitan cumplir las especificaciones de la forma más económica posible, ¿no? De todas formas, aunque el dinero suele ser una parte muy importante al final de un diseño, para que esté correctamente realizado es necesario contemplar otros aspectos, como por ejemplo la seguridad, ¿no? Que es muy fundamental, también la fiabilidad, facilidad de mantenimiento, impacto ambiental y otros factores humanos, que en muchos casos quedan fuera del ámbito, ¿no? Del proceso de estudio, y no debemos dejarlos de lado, ya que son procesos muy importantes, ¿no? El impacto ambiental para ver, ¿no? Para no contaminar el medio ambiente o la población misma. El mantenimiento también tiene que ser fácil para que incluso la misma población lo pueda realizar, ¿no? En cuanto a la operación de un sistema de bombeo, hay que tener en cuenta los sistemas de regulación y control que permitan obtener el caudal y la presión deseados, ¿no? Así como los problemas de cavitación, inestabilidad y transitorios, ¿no? Que se puedan producir. Ya, bueno, ahora vamos a comenzar con el cálculo, ¿no? De la potencia de bombeo del sistema. Aquí vamos a usar el sistema de rociadores, ¿no? Para enfriamiento del tanque del sistema contra incendios, ¿no? Vamos a aplicar en este ejemplo el cálculo de potencia, ¿no? Ya. Primero tenemos la potencia de la bomba, ¿no? Para rociadores de enfriamiento, ¿no? Que le vamos a llamar P. Para la determinación de la potencia del motor de la bomba que será empleado en el suministro de agua para los rociadores de enfriamiento del tanque de almacenamiento, se aplicará la siguiente fórmula, ¿no? Que es la presión teórica. Vamos a agrandar un poquito para que puedan ver. La presión teórica, que es igual a la altura dinámica, ¿no? Que es HB por, acá sería la densidad del agua, ya, por la gravedad por el caudal total, ¿no? Entonces consideramos que en las operaciones existen rangos de eficiencia, ¿no? De determinación, que se determinará por tanto la potencia real considerando lo siguiente, ¿no? Que tenemos la potencia real que es igual a la potencia teórica sobre el porcentaje, ¿no? El porcentaje nos dice que es en nuestra eficiencia, que para este caso de estudio va a ser, vamos a tener una eficiencia del 85%, ¿no? Luego acá nos explican un poco más o menos qué significan las letras. Como les dije, HV es la altura dinámica, que es la carga de trabajo de la bomba. P, que es la densidad, con acá se me he equivocado, no le han puesto R, pero es P, que es la densidad del agua. Por G, que es el coeficiente de, ¿no? La gravedad. Y por K, por QT, perdón, que es el caudal total, ¿no? De la refrigeración. Entonces,
De estos datos se determinará el caudal total de refrigeración, eh, QT, y la altura dinámica o de la carga del trabajo de la bomba, ¿no? Que es HB. Entonces tenemos el caudal total de la refrigeración, que es QT. Para la determinación del caudal total de la refrigeración se considera el caudal obtenido para un rociador por el número de rociadores requeridos para enfriar el tanque, que es de 12.000 galones, ¿no? Tenemos QT, el caudal, que es igual al caudal del rociador por el número de rociadores requeridos, ¿no? Como les indiqué acá arriba. Entonces sería QT, que sería 6.57 por, en total vamos a requerir 17 rociadores. Entonces lo multiplicamos y nos da 101.69, ¿no? GPM. Entonces tenemos que esto lo convertimos a metros cúbicos por segundo y serían un caudal total de 0.00705 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces, luego vamos a llegar a la altura dinámica o carga de trabajo de la bomba, ¿no? HB. ¿Qué sería? HB es igual a H final más las potencias, ¿no? Potencia 1, o sea, vamos a separar. Entonces acá sería la potencia 2 por la velocidad de flujo de la salida, ¿no? Pues lo consideramos como 2. R, que sería la densidad, se puede decir, o la presión, ¿no? Por la gravedad, más, acá también sería la velocidad de salida al cuadrado sobre 2 por la gravedad más Z2. ¿Qué cosa es el Z2? Es la altura, ¿no? Pero tenemos dos alturas, como Z1 y Z2, ¿no? Entonces es lo mismo, solo que acá ahora utilizamos la presión de entrada, ya no sería la presión de salida, sino la presión de entrada sobre la densidad del agua por la gravedad, ¿no? Espera un momentito, ingeniero. Que se me acaba la batería. Ya, ahora sí. Tenemos, ¿no? Por la gravedad. Y acá sería más igual la B1, B sub 1, que sería la velocidad de flujo en el sistema, ¿no? Sobre 2 por la gravedad, ¿no? Más Z1, que sería la altura que toma el agua en el sistema, ¿no? Respecto a la bomba. Entonces acá ya nos va explicando más o menos cuáles son, ¿no? Cuáles son las letras. Tenemos P2, que es la presión de la salida de rociador, ¿no? Como les indiqué. Tenemos B2, que es la velocidad de flujo de agua en la salida. Y B1 es la velocidad de flujo de agua en la cisterna. ¿Sabes? Como la velocidad inicial y la velocidad final, ¿no? Luego tenemos Z2, que es la altura de los rociadores respecto a la bomba. Z1, que es la altura que toma de agua en cisterna respecto a la bomba, ¿no? Luego P, que se ha equivocado, ¿no? Bueno, no me he equivocado yo en poner R, pero es P, que es la densidad del agua, ¿no? Como ya la conocemos, que es de 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Y el G es la gravedad, ¿no? Entonces, para el cálculo correspondiente se requiere determinar previamente la velocidad de flujo de agua a la salida de los rociadores. Tenemos rociador más alejado de la bomba, que es el B2, ¿no? Como les indiqué, y la pérdida de la carga en el recorrido de la tubería, ¿no? Entonces luego tenemos el cálculo de la velocidad del flujo de agua, o la salida del rociador más alejado de la bomba, que es el B2, ¿no? Para el cálculo de la velocidad del flujo de agua a la salida del rociador se empleará la siguiente fórmula, que sería Q de caudal, sería A, que sería la sección interna de la tubería, por B sub 2, que es la velocidad de flujo de agua, ¿no? Entonces, para hallar el caudal sería igual al caudal, Q sería el caudal en el extremo del rociador, ¿no? Que ya lo hemos hallado, que sería 0.00705, ¿no? Que lo hemos hallado arriba, que es el caudal. Entonces A sería la sección interna de la tubería. Y la fórmula para eso sería A, que es igual ¿cómo se llama? Acá, a la densidad por d al cuadrado sobre 4, ¿no? Entonces sería, esta no sería la densidad, este sería pi por el diámetro al cuadrado, ¿no? Entonces sería 3.1415, como es pi,
por 1.5 al cuadrado, todo eso sobre 4, ¿no? Que el cuadro ya es determinado. Entonces nos da que sale 1.178.097 pulgadas cuadradas, ¿no? Eso lo convertimos a metros y nos da 0.00114 metros cuadrados. Entonces, para eso ahora ya tenemos A. Entonces vamos a reemplazar, ¿no?, la fórmula y vamos a colocar B2 afuera. Entonces, que es la velocidad de flujo. Y nos queda así, velocidad de flujo que es igual a 0.00705, que es el caudal, sobre A, ¿no?, que hemos hallado ahorita, que sería 0.00114, ¿no? Y nos da la respuesta, que B sub 2 es, 6.1799, ¿no?, metros por segundo. Listo. Ahora vamos a llevar el cálculo de la pérdida de carga en el recorrido del agua, ¿no?, por la tubería. Entonces, para la determinación de la pérdida de carga en el recorrido del agua por la tubería, se empleará la siguiente fórmula. Sería H total, que es igual, la vamos a considerar como una F, que es el coeficiente de fricción, por L sub K, le vamos a poner L sub Q, le vamos a poner, ¿no?, que es la longitud equivalente, por B sub 2 al cuadrado. B sub 2, que es lo que ya teníamos, que es lo que también hemos llevado arriba, que sería la velocidad de flujo del agua del rociador, ¿no?, que también ya lo tenemos. Y todo eso sobre 2 D, que es el diámetro interior de la tubería, por la gravedad, ¿no? Entonces, ya tenemos acá muchos datos, entonces simplemente tenemos que reemplazarlos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el diámetro interior de la tubería, que es 0.0381 metros. Tenemos la velocidad de flujo, que es 6.179.799. Y la gravedad, ¿no?, que es 9.8. Entonces, para conocer la pérdida de carga total se requiere determinar previamente tanto el coeficiente de fricción de la tubería como la longitud equivalente, ¿no?, de la tubería. Entonces ahora lo que vamos a hallar es el coeficiente de fricción, que es el F, que es lo que nos falta. Y la longitud equivalente también. Ya. Entonces el coeficiente de fricción se determina a partir del nanograma de factor de fricción en función del número de Reynolds, ¿no?, con rugosidad relativa como parámetro, para lo cual se necesita conocer previamente tanto el número de Reynolds como la rugosidad relativa, ¿no?, de la tubería. Entonces vamos a primero calcular el número de Reynolds, ¿no? Para el cálculo, ¿no?, tenemos la siguiente fórmula, que sería N sub R, que esto es igual a D, que es el diámetro interior de la tubería, por B2, que es la velocidad del agua del rociador, por este R, como les indiqué, es la densidad, ¿no?, y M es la viscosidad del agua. Entonces la viscosidad del agua ya lo tenemos, que es 0.01 cp, ¿no? Y NR, entonces simplemente ya nos queda reemplazar el diámetro interior de la tubería, que es D, que le vamos a poner 1000, por la velocidad, que es 6.165 metros por segundo, por 0.038, que es la densidad del agua, ¿no? Ya tenemos aquí, reemplazamos y sería, nos da, la respuesta nos da 23, 54, 57.09, ¿no? Ahora calculamos el cálculo de la rigurosidad, ¿no?, que sería ED. Entonces la rugosidad relativa, que es E sobre D, se determina a partir del nanograma, ¿no?, de rugosidad relativa en función del diámetro para tubos de varios materiales, ¿no? Entonces, considerando que para suministrar agua a los rociadores se emplea tuberías de acero inoxidable, ¿no?, que se observa. Entonces nos da una rigurosidad de 0.001, ¿no? Entonces, listo. Entonces ahora vamos a hallar el cálculo de la longitud equivalente, ¿no?, que es lo que nos faltaba, que era la L. Entonces la longitud equivalente de la tubería está comprendida por la longitud de la tubería lineal y la longitud equivalente de los accesorios, ¿no?, de los accesorios que participarán en la línea de suministro de agua, ¿no? Tenemos L, vamos a poner LEQ, que es igual a L, que es la longitud de la tubería, y la longitud de la tubería con los accesorios más, ¿no? Entonces L sería, ¿no?, la longitud de la tubería lineal, que sería 73.05 metros,
Para la longitud equivalente de accesorios se considerará entre 14 accesorios. Tenemos codos de 90, ¿no? Los diferentes tubos que vamos a colocar, por lo que la longitud equivalente de los accesorios se determinará a partir de L por D, que sería L, que es la que hemos hallado acá, que tenemos 73.05 metros por 0.0381. Entonces eso lo resolvemos y sale 2.783 metros, ¿no? Sobre accesorios. Por tanto, la longitud equivalente de todos los accesorios es de 14. Reemplazamos simplemente 2.783 por 14 accesorios y sería 38.96 metros, ¿no? Que es la longitud de la tubería. Dice, luego la longitud equivalente total sería 73.05 más 38.96 y nos da 112.01 metros, ¿no? Que sería la longitud. Entonces, con todos estos datos se determinará la pérdida de carga total, ¿no? Entonces ya tenemos los dos datos de H final. Entonces sería la fricción, que ya también ya la conocemos, ya hemos hallado. Ya tenemos ahorita, ya hemos hallado la longitud de la tubería. Tenemos la velocidad, ¿no? Final la vamos a llamar. Tenemos 2, tenemos también la densidad, todo lo que tenemos. Simplemente lo colocamos aquí, reemplazamos y nos da una pérdida de carga total, H total, que sería de 120.31 metros, ¿no? Que es la altura. Entonces, con todos estos datos se determinará la altura dinámica o carga de trabajo de la bomba, ¿no? HB, a partir de la siguiente fórmula, en la que se han excluido los valores con valor 0 y se ha acondicionado las expresiones para mejorar, ¿no? El entendimiento. Sería HB es igual a H final más, tenemos la presión 2, la velocidad 2 al cuadrado, ¿no? Lo mismo que ya. Ya tenemos la densidad del agua más la gravedad, ¿no? 2 por la gravedad también, todo es lo que tenemos igual. Todo lo que hemos usado en la fórmula anterior de arriba, igual están Z2, Z1, ¿no? Simplemente reemplazamos y nos da el H final, que es 91.40 metros, ¿no? Tenemos también tenemos acá, por ejemplo, ¿ves? Ya tenemos esos resultados, ¿no? Reemplazamos esto en 91.40 en el H de acá. Lo tenemos el P2 que también ya hemos hallado, que sería 206.841 kilogramos por metro por segundo al cuadrado. Tenemos la densidad, que es 1000 kilogramos, ¿no? Todos hayamos hallado. Tenemos la gravedad, la velocidad 2, que es la velocidad final, que es 6.175, tenemos Z2, Z1, todo ya tenemos. Simplemente nos queda reemplazar, ¿no? Acá reemplazamos en la fórmula y nos da un HB, la altura, que sería de 148.01 metros, ¿no? Listo. Entonces tenemos el cálculo de la potencia de la bomba, que vamos a hallar ahora, que sería potencia es igual a HB por R, que es la densidad, por la gravedad, por el caudal, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos, ya tenemos HB, que sería 148.01 metros por la densidad del agua, que es 1000, por la gravedad, que es 9.8, y el caudal, que también ya hemos hallado, que sería 0.007, ¿no? Simplemente reemplazamos y nos da un valor de 10.219.892, ¿no? Kilogramos por metro cuadrado sobre segundo, ¿no? Tenemos también la potencia teórica de la bomba, que es considerando el equivalente de un HP, que sería 745 watts. Entonces un HP serían 10.219.892 sobre 745. Entonces esto sería igual a 13.72, que sería la eficiencia de la bomba, ¿no? A un 85%. Entonces, lo que nos queda es dividir este de acá, el 13.72, por lo que les dije al principio, que era la eficiencia de la bomba al 85%. Dividimos y nos da 16.13, ¿no? Entonces, por lo tanto, la potencia teórica del motor de la bomba sería el inmediato superior de 17.85 HP, pero como siempre se da un margen de error, entonces se tendría que escoger un motor más grande, es decir, una bomba con un motor de 20 HP por lo menos, ¿no? Bueno, eso sería todo, ingeniero, muchísimas gracias.